Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar de ValueTech. Estamos muy contentos porque tenemos a una gran audiencia el día de hoy. De hecho, vemos a muchos de nuestros clientes conectados. En especial clientes hoy en día porque, bueno, vamos a hablar de un tema en particular que es Docuware. Muchos de ustedes ya lo tienen. Y vamos a hablar específicamente de cómo monitorear esta herramienta con Splunk para poder sacar el mayor provecho posible. Bueno, el día de hoy me acompaña César González, que es nuestro jefe de proyecto de Splunk. ¿Qué tal, César? Hola a todos, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Y también nos acompaña Matías San Martín, quien es nuestro Product Manager de todas las líneas de negocio que tiene ValueTech, gestión documental, analítica de datos, RPA, etc. ¿Qué tal, Matías? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ya se están conectando, se siguen conectando algunas personas, pero en general vamos bien, así que vamos a iniciar. El día de hoy, entonces, vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es Docuware. La verdad, muchos de ustedes ya lo conocen, va a ser una pequeña introducción. Vamos a hablar también de esta aplicación de Splunk, que es una creación interna de ValueTech, que a través de esa herramienta, junto con la app de monitoreo, podemos conectar Docuware de forma fácil y sencilla y podemos ingestar los datos que se están generando ahí para poder tener distintos tipos de visualizaciones, generar alertas, etc. Ahí después César nos va a hacer una demo, que es donde nos va a mostrar cómo funciona esta herramienta en vivo, en un caso real, con un monitoreo que nosotros tenemos internamente de nuestro Docuware. Y por último, ahí vamos a hablar un poco acerca de ValueTech, vamos a tener un espacio para las preguntas y respuestas, etc. Y hablando de preguntas y respuestas, bueno, aquí, dependiendo de la plataforma en la que nos estén visitando, están las distintas alternativas de cómo hacer preguntas. Son más que bienvenidas todas las preguntas. De hecho, yo a lo largo del webinar voy a estar atento para que, si es que tienen alguna pregunta cuando César esté hablando, por ejemplo, poder interrumpir a César y responder las dudas que puedan tener en vivo, pero también vamos a dejar un espacio para el final donde vamos a poder tener un espacio de conversación y poder hablar un poquito más en detalle de algunas cosas. Antes de partir, quisiéramos medir un poquito acá nuestra audiencia, quiénes están presentes. Me gustaría saber si cuentan con Docuware, o si no cuentan, pero lo están evaluando, o simplemente no conocen de Docuware y quieren saber un poquito más. Denme un segundo que voy a lanzar la encuesta. Aquí está. Ahí está, entonces debiese aparecerles en pantalla la pregunta. Aquí tienen el botón para responder y veo que casi todos son clientes de Docuware. De hecho, la gran mayoría, un 93%. Hay una persona que no lo conoce. Igual se puede guiar. Vamos a hablar acerca de qué es Docuware. También vamos a hablar acerca de este monitoreo. Y también a esa persona que veo que no conoce Docuware, después nos puede contactar y le podemos mostrar más información. Tenemos una alta tasa de respuesta. Bueno, el 91% dijo que tenía Docuware. Hay 2 personas que no. Y vamos a seguir adelante. Muchas gracias por su participación en esta pregunta. Vamos a la introducción entonces de lo que es Docuware. Bueno, para nuestra audiencia que no conoce lo que es Docuware, bueno, Docuware es un gestor documental que nosotros ofrecemos en ValueTech. Es de origen alemán, es de clase mundial, está en el cuadrante de Gartner y tiene una amplia variedad de funciones. Por un lado, podemos almacenar información de cualquier tipo, separarla en distintos archivadores. Cada archivador tiene su propia regla de negocio, entonces, por lo tanto, tenemos archivadores del área legal que realmente vamos a estar almacenando los archivos en base a índices de ese tipo, ejemplo, fechas de caducidad de contrato, no sé, números de contrato, etcétera, versus cuando, por ejemplo, vamos a un proceso de cuentas por pagar o en el área de finanzas, donde podemos almacenar documentos y los podemos archivar en base a índices del tipo número de factura, número de orden, root del proveedor o root del cliente, etcétera. Entonces, monto. Entonces, así le vamos dando estructura a nuestros distintos archivadores. Y es una herramienta que se puede usar transversalmente a lo largo de toda la organización. De hecho, muchos de nuestros clientes, y acá yo creo que varios van a sentirse identificados, partieron con Docuware una solución sencilla en algún área en particular, área legal, área de recursos humanos o al área de finanzas, y fueron creciendo a lo largo de la organización con esta herramienta. Ahí también tenemos varios clientes donde han usado las herramientas, por ejemplo, de flujo de trabajo. Entonces ya no solamente gestión del documento, sino que también podemos hacer gestión con el documento a lo largo de un proceso, en donde podemos aprobar documentos, el manejo de la versión, etc. Entonces ahí hay harto tema que podemos conversar.
Pero el día de hoy no nos vamos a centrar específicamente en Docuware, sino que nos vamos a centrar en esta herramienta de monitoreo de Docuware. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Aquí Matías les va a contar entonces acerca de qué es Splunk, brevemente también, porque no nos queremos centrar en la herramienta, sino que queremos centrarnos en el monitoreo. Y ahí después pasamos con César. Adelante, Matías. Muchas gracias, Seba. Bueno, ahí para contarles un poco más, vale hacer la mención de que esta herramienta, esta aplicación parte desde la base de Splunk, así que es necesario hacer ahí un pequeño barrido para que entiendan un poco en qué consiste. Ahí Splunk, en el contexto de la analítica de datos, es un software que te permite buscar, monitorear, analizar macrodatos generados por distintos tipos de máquinas o sistemas. Estos datos los puedes capturar, indexar y correlacionar en tiempo real, almacenarlos en un repositorio y en base a esto generar distintos gráficos, alertas y paneles que fácilmente pueden usar tus usuarios. En un resumen aún más resumido, básicamente te permite sacar provecho a los datos de tu organización para obtener distinta información, análisis, es súper práctico en ese aspecto. Ahí también una de las gracias que tiene Splunk es que cuenta con un portafolio bastante amplio de soluciones, las que pueden ver en pantalla. En virtud del tiempo no vamos a entrar a profundizar tanto en ellas, pero bueno, si quieren entrar a conocer alguna, nos pueden contactar por interno y ahí tendremos más tiempo para conversar acerca de ellas. Y un punto también muy importante a destacar sobre Splunk es que cuenta con sus opciones on-premise y digo enterprise y la opción cloud, así que básicamente si tienen distintas formas de operar y mantener estos sistemas en su organización, Splunk se adapta, así que no tendríamos gran problema con adaptarlo a lo que ustedes necesiten. Ahora ya habiendo visto eso, les cuento que la aplicación que vamos a ver el día de hoy parte justamente de la base de Splunk. Es un desarrollo que, como mencionó Seba al principio, es propio de Valuetet y te permite llevar a cabo un monitoreo más detallado y granulado de Docker, que es lo que te entrega la propia aplicación en sí. Y de forma rápida puedes integrar la ingesta de datos que te entrega Docker para visualizar estos distintos KPIs y generar alertas en estos distintos paneles, particularmente en cuanto a operaciones, salud, capacidad y seguridad. Tal como dice el título de la canción, te permite llevar el análisis y monitoreo de tu software a un siguiente nivel. Así que para que lo vean en detalle, voy a darle ahora el pase a César para que les cuente un poco más. Gracias, Matías. Bueno, voy a compartir pantalla para que veamos un poco en vivo de todo lo que es esta potente herramienta. ¿Alguien me comenta si ya se está viendo la pantalla, por favor? Sí. Todo bien, César. Ya, perfecto. Ok. Bueno, como mencionaban mis compañeros, vamos a estar viendo dos herramientas potenciales, en este caso Docker del manejo de documentos y su monitoreo a través de Splunk, ¿sí? Entonces vamos a estar enfocados en 4 funcionalidades, lo que es la salud de Docker, lo que es la operación, la capacidad y seguridad. Entonces, como vamos a ver, puede estar orientada a distintos ámbitos en su organización o en sus empresas, ¿no? Puede estar orientada a la parte de salud a IT, puede estar orientada a lo que es la administración propia de la operación, los que administran o los que gestionan Docuware. Puede estar orientado también, así como dije, IT, en la parte de capacidad, igual IT, y la parte también que tiene que ver con seguridad de sus empresas y de la organización. Entonces, como primera vista, o también quería comentarles, todos los dashboards que van a estar viendo ya son diseñados, ya están creados en la app de Docuware que les estamos presentando. El día de hoy vamos a estar presentando Docuware de la parte on-premise, pero también tenemos un desarrollo ya listo para la parte de cloud. Así que podemos entonces monitorear con Splunk, Docuware on-premise y Docuware Cloud. Y todos los dashboards, cabe destacar que son customizables, es decir, los podemos adaptar a sus necesidades y se pueden adaptar a las vistas como lo deseen. Como primera parte vamos a tener un dashboard resumen o overview y está enfocado en esas 4 principales funciones que comenté, lo que es la operación, la salud, capacidad y seguridad. Entonces, en un tiempo que definamos y para la organización que estemos trabajando, podemos ver cómo está la operación, cuándo fue la última actualización, cuántos documentos tenemos almacenados en toda la organización, saber que se está monitoreando, que está activa ese monitoreo. Podemos saber la distribución de los documentos por cabinet,
Aquí voy a hacer una nota o una acotación. Van a haber nombres, por ejemplo, acá los cabines, todos se llaman cabines. Esto es un punto para respetar un poco lo que es la parte de seguridad de datos y no mostrar datos que son propios de la empresa. Igual va a haber algunos datos que los voy a indicar que van a estar en blancos o algo, y es por temas de seguridad y prevención, ¿sí? Vamos a tener la parte de capacidad. Fíjense que de repente salen unas líneas azules en el dashboard. Eso quiere decir que está corriendo en tiempo real y me va diciendo cuántos usuarios o qué licencias tengo concurrentes en el momento, cuáles son nombradas, cuáles son concurrentes. En cuanto a la salud, puedo ver qué está pasando con mis servidores involucrados. Esta instalación están presentes 2 servidores, el servidor donde está el propio Docware, que cuenta con los servicios de Docware y el servicio de IIS, y otro servidor que maneja lo que es la base de datos o servidores SQL. Entonces, en las últimas 24 horas podemos ver que hay 2 alertas relacionadas. Más adelante en el detalle vamos a entrar en esas alertas. Podemos ver indicadores, entonces, como les decía, de disco duro, memoria, RAM, y la parte de seguridad, bueno, ver qué usuarios están activos, si recientemente se están haciendo cambios de configuración, cómo están las conexiones, el estatus a nivel de IIS. Eso como un primer plano y resumen que les puede dar una breve descripción de lo que se tiene en la plataforma Docware. Entrando en la parte de salud, yo tengo ya las pantallas precargadas. Esta primera parte nos muestra lo que es el estado de salud propio de Docware. Entonces, esta salud va a ver que está orientada o va a ser más significativo a la gente que tiene que ver con IT. Entonces, Docware de por sí maneja un conjunto de logs, ¿verdad? Que se dividen en critical, error, warning, info y debut. Entonces, en esta pantalla, en las últimas 24 horas, podemos ver que los errores que se están generando o si tenemos un tema crítico que atender en las últimas 24 horas. Igual podemos ver el estado de los servicios que involucra Docware. Para los que no conocen o por tema de explicarlo brevemente, cuando se instala Docware, Docware trabaja con ciertos servicios que se instalan propios en el servidor. Entonces aquí podemos ver que los servicios están ejecutándose y están 100%, están activos, no tenemos ningún servicio caído. Esto puede ser de gran importancia porque a la hora de que ocurra algún problema, podemos a priori o gestionar rápidamente si algún servicio está caído e ir directamente a solucionarlo o ver qué problema está pasando. Igual tenemos información de lo que son las solicitudes que se hacen en IIS, el estatus, ok, de ese IIS, cómo se está comportando los distintos KPIs a nivel de infraestructura de las máquinas, CPU, RAM y disco duro. En nuestros discos duros, acá están viendo, por ejemplo, que está un poco al máximo lo que es la parte de disco y va actualizando también en vivo. Él va comparando lo que es los 2 servidores que están involucrados y entonces está arrojando los que tienen valores más altos en este momento. Podemos ver también esos KPIs en el tiempo, cómo se está comportando la parte de logs, cómo se están comportando nuestros servicios y estatus de IIS en base a las distintas respuestas que nos da el IIS. Los servicios Docware que comentaba igual cómo se están ejecutando. Y acá igual un poco más, pero a nivel gráfico de cómo está el comportamiento del CPU, la RAM y el disco duro. Entonces, es una mirada de la parte de IT que puede servir de gran utilidad para la parte de solución de cualquier tipo de problema que esté relacionado con los servidores involucrados. Otra mirada de la parte de salud, tenemos otro tipo de dashboard, otro tipo de indicadores. Esto también les permite ver la versatilidad o la capacidad que tiene Splunk de generar distintos dashboards, de distintos gráficos y el manejo de la data de distinta manera, ¿no? Entonces tenemos indicadores otra vez de CPU. Acá yo en este dashboard puedo seleccionar y puedo ser específico si quiero monitorear mi servidor de Docware o mi servidor de base de datos. Entonces puedo de alguna manera determinar en tiempo real o en el tiempo y ver el estado de los KPIs de infraestructura de mi servidor, sea de CPU, memoria, el espacio en disco, el espacio en disco duro, ¿sí? Si cuánto tengo libre, cuánto está ocupado. Y podemos saber entonces la salud completa de los servidores que están involucrados en Docware en este caso.
El Internet Information Services. Si voy un poco rápido, también me pueden decir o algo. Si tienen alguna pregunta de lo que he mostrado, Seba, por favor, me comenta. Ya. Todo bien por el momento, César. Gracias, Seba. En cuanto a Internet Information Services, tenemos entonces estatus de lo que está mostrando o de lo que está llevando mi servicio de IIS. Los códigos que se están produciendo en el tiempo que estoy buscando o determinado, el tiempo yo puedo seleccionar los últimos 60 minutos, las últimas 24 horas, etcétera. Puedo buscar, eso es una gran habilidad que tiene Splunk porque se ingesta la data y en cuestión de tiempo yo busco qué es lo que quiero o cuándo lo quiero. Yo puedo buscar una semana hacia atrás cómo estuvo mi servicio, dependiendo de qué ingeste y cuánto tiempo ingeste la data. Esos son temas más específicos que podemos conversar si quieren profundizar más en cómo funciona o cómo trabaja Splunk. Entonces también tenemos gráficas de esos estados y las solicitudes, o URLs que están haciendo más interacción en nuestro IIS, las peticiones y el tiempo que están durando esas peticiones. Eso nos pudiera también ayudar a la hora de gestionar algún problema que esté teniendo nuestro IIS. DocWare maneja lo que es un log, ¿verdad? Que viene con distintos mensajes. Acá entonces lo que hacemos es, en este dashboard, agrupar esos mensajes que tienen información, manejan la misma información. Por ejemplo, el primer mensaje que estoy marcando, fíjense que tiene una ocurrencia en las últimas 24 horas de 60 veces. Igual yo pudiera buscar específicos errores en el log. Si quiero manejar la parte de errores o crítico, warning, pudiera irme a hacer una búsqueda específica o algún contenido en el texto. Entonces, podemos atacar distintos mensajes, errores, etcétera. Por ejemplo, si esto es un error particular para alguien que maneje más DocWare y sabe si es un error directo o algo en DocWare, ya estaría resolviendo gran cantidad de problemas que está ocurriendo en la plataforma. Por último, en la parte de salud, volvemos a tener entonces los servicios que están involucrados cuando instalamos DocWare, ¿verdad? Como la Authentication Server, Notification Server, etcétera. Recordemos que son servicios que cuando se instala el aplicativo de DocWare en un servidor, son servicios que se están ejecutando dentro de la máquina y saber cómo está su estado y cómo se están ejecutando y si están en funcionamiento, si están en uptime. Pasando a lo que es la operación, y esto ya entonces un poco más de gestión de los administradores o de los que están pendientes y gestionando lo que es la operación como tal en DocWare. Para un tiempo determinado y una organización, yo puedo saber cuántos archivadores, cabinets o archivadores, el similar o el significado, cuántos archivadores tengo para una organización, cuánta cantidad de documentos tengo almacenados en esos archivadores, cuántas páginas, el uso de disco que está teniendo ese almacenamiento, esa cantidad de documentos y páginas, y la variación en el tiempo que estoy teniendo con respecto a los documentos. Igual acá por temas de prevención o por temas de seguridad, por eso es que están viendo los datos, no ven los datos de los nombres de los cabines, sino que todos se llaman cabines. Pero acá lo que estamos mostrando es que por cabinet yo puedo tener una distribución de cuántos documentos tengo por cabinet, tanto en porcentaje como en cantidad. Y al igual tengo por cabinet cómo está lo que es el almacenamiento, lo que está ocupando esa cantidad de documentos por cabinet. Igual en la parte de abajo, igual con protección de los datos, vamos a ver un detalle de esos cabinets, cuándo fue el último, el documento más nuevo que fue almacenado, la cantidad de documentos, páginas y tamaño. Y entonces acá por detalle podemos gestionar o ver por archivador o cabinet su información correspondiente. Estos últimos tres gráficos son de gran ayuda. Yo puedo ver acá en análisis de acciones por documentos, por tipo de evento. Fíjense que yo puedo seleccionar qué se está haciendo sobre los documentos, si se está exportando, si se están imprimiendo, si se están abriendo, si estamos haciendo carga. Entonces, el ejemplo que tengo acá cargado muestra, por ejemplo, en los últimos 7 días, cuáles archivos, la carga que ha tenido a nivel de documentos, ¿no? Podemos ver entonces un día específico que en los últimos 7 días, el 12 de marzo, el 22 de marzo, perdón, hubieron una carga de 12 documentos
Y así, otro día, el 18, tenemos 3 documentos, 5 documentos el 17 y otros días que no ha habido carga. Entonces podemos, si lo buscamos más en el tiempo, podemos ver cómo se está comportando nuestro DocuWare, cómo se están comportando las acciones que realizan nuestros usuarios en el tiempo. Igual podemos hacer comparaciones, ¿no? El de la izquierda está mostrando un load en los últimos 7 días, el de la derecha está mostrando la acción exportar en los últimos 7 días y vemos cómo se van manejando esas acciones. O podemos también buscar acciones a nivel de sistemas, quienes están editando contexto, quienes están haciendo modificaciones de sistemas en un tiempo definido, ¿no? Entonces, por día podemos ver qué está pasando en nuestro DocuWare, qué están haciendo nuestros usuarios. Y más adelante vamos a ver que podemos ser mucho más específicos por estas acciones. ¿Alguna consulta? Todo bien, César, todavía no hay. Ya. Recuerden que pueden En hacer cuanto- a lo largo del discurso de César, o si no las dejamos para el final, pero recordar Perfecto. eso. En cuanto al Cabinet Details o el detalle de archivadores, podemos elegir la organización y un cabinet en particular y saber por cabinet cuántos documentos, páginas y cuánto tamaño está ocupando en megas o en gigas en ese momento, y la variación. Y otra cosa que podemos saber es las propiedades, cómo está configurado ese cabinet en nuestro servidor, si están habilitadas cada una de estas propiedades que están viendo en la parte inferior, la versión de disco, si tienen la parte de valor ilimitado para la parte de capacidad, etcétera. Podemos ver esas configuraciones que se hacen a nivel de DocuWare por cabinet. Entrando a lo que es el almacenamiento de documentos por cabinet, entonces para todos mis cabinets o para un cabinet en particular, igual yo puedo irme a este dashboard y empiezo a saber información detallada, lo mismo, documentos, páginas y espacio que está ocupando. Puedo saber igual documentos por cabinet, páginas por cabinet, tamaño por cabinet. Aquí nuevamente protegemos la información para evitar información de nuestra empresa como tal propia o de clientes que puedan estar involucrados. Podemos tener detalles de los cabinets, la hora, el último almacenamiento que se hizo, qué organización pertenece, el nombre del cabinet saldría aquí listado, lo estamos eliminando por lo mismo que he comentado, la cantidad de documentos, páginas y tamaño. Entonces podemos ver en detalle cómo están el comportamiento de nuestros cabinets y hacerle seguimiento, hacerle gestión o ver si de repente algún archivador no se está utilizando, etcétera, darle de baja y así sucesivamente. Con respecto al audit log, acá se vuelve un poco más interesante a nivel de operación por eventos y por usuario. Entonces yo puedo tener que en un tiempo determinado para la organización y el cabinet que yo determine, saber qué acciones se están haciendo y acciones, en este caso, acciones totales, que involucra acciones realizadas sobre los documentos y acciones realizadas sobre el sistema como tal. Por ejemplo, en este tiempo que yo tengo ahorita determinado, el mismo acciones totales están todas reflejadas sobre documentos. Es decir, se están haciendo acciones solo por ahora a nivel de documentos en ese tiempo que estoy seleccionando. Y podemos ver entonces que para ese mismo tiempo tenemos acciones de carga, tenemos acciones de exportación, tenemos acciones de apertura. ¿Qué usuarios están involucrados en esas acciones? Entonces tenemos 2 tipos de usuarios, por ejemplo, en este caso, y cómo las acciones que están teniendo esos usuarios en el tiempo. Podemos ser un poco más específicos porque yo acá, por ejemplo, seleccioné la acción exportar. Yo pudiera cambiar a Open, por ejemplo, y se va a cambiar la data exactamente de acuerdo a este primer gráfico que yo tengo dado estas acciones. Yo quiero saber, bueno, qué usuarios están involucrados en esas acciones. Entonces yo seleccioné Open y mi gráfico carga inmediatamente en vivo o en el tiempo que estoy involucrado y me informa qué usuarios están involucrados en la acción que estoy determinando. Igual acá, cuando selecciono algún tipo de usuario, antes yo tenía precargado el admin 2 y me dice entonces qué acciones está ejecutando ese usuario en el tiempo que tengo determinado. Y por último muestra un detalle. Igual no estamos mostrando la organización y el cabinet por temas de prevención, pero acá entonces iría un detalle de la organización, el cabinet, la hora, el documento, el ID del documento que está tocando en ese momento, el usuario que hemos seleccionado en la parte de arriba, todo viene por como una especie de seguidilla.
el tipo, el objeto que está haciendo y el evento que está ejecutando y cuándo lo ejecutó. En este caso, igual para la parte de acciones de sistema, si tuviésemos acciones relacionadas con sistema, estos mismos gráficos y esta misma tabla aplicaría acá. Pudiéramos seleccionar por tipo de acciones de sistema, por usuario y ver el detalle de la misma manera acá, pero relacionadas con acciones no con documentos, sino con acciones basadas en el sistema como tal. Recordemos que a diferencia de las acciones de sistema, tenemos configuraciones, modificación de menú, etc. Paso un poco entonces a la parte de capacidad. Acá igualito orientado a lo que es la parte de gestión como tal del propio producto y también un poco de seguridad pudiera entrar acá. Vamos a ver entonces cómo está el licenciamiento en nuestra organización en un tiempo determinado, el número de licencias concurrentes o nombradas o solo de lectura que tenemos, de acuerdo a la instalación que estamos haciendo acá en nuestra instalación, porque está teniendo un tema de migración. Entonces vemos que hay Docware en 2 versiones. ¿Cuántas licencias concurrentes o nombradas están por ese tipo de licenciamiento? Y cómo está la distribución de esas licencias en nuestros usuarios, cómo están seleccionadas esas licencias en nuestros usuarios y cuándo expiran y para qué productos de Docware están relacionadas para que se hagan las conexiones. Basado entonces en las licencias, después tenemos lo que son las conexiones. Actualmente nos está mostrando el dashboard que hay 3 conexiones, están relacionadas esas 3 conexiones, el 100% de esas 3 conexiones están relacionadas con Docware Ware Client, y vemos los 3 usuarios que están relacionados en esas conexiones. Podemos ver también gráficos del tiempo, de cómo está en la conexión, ¿no? Entonces, por temas de gestión, el admin viene con una conexión prácticamente. Vemos que los otros 2 usuarios cuándo se han conectado o desde cuándo están conectados en el tiempo. Entonces, nos permite gestionar las licencias, nos permite gestionar la forma en que se están conectando los usuarios a Docware. Con respecto a capacidad, también lo tenemos lo que es indicadores de cómo está el comportamiento del CPU y hacemos análisis también un poco predictivo. Igual acá podemos seleccionar tanto para el servidor de Docware como el servidor de SQL y podemos ver entonces análisis predictivo de cómo está nuestro CPU, cómo se ha comportado en el tiempo y se aplican algoritmos de predicción y Splunk puede más o menos determinar cómo se va a estar el comportamiento en el tiempo tanto para CPU y bien importante lo que es la parte de volúmenes. Podemos estar entonces prediciendo cómo, dependiendo de nuestro comportamiento que hemos tenido con respecto al disco, con respecto al almacenamiento de los mismos documentos, cómo va a estar esa predicción en el tiempo y podemos entonces saber si vamos a necesitar discos, si vamos a requerir hacer modificaciones en nuestra infraestructura para adaptarnos para seguir con buen funcionamiento. Un poco más de eso a nivel de licencias también, el uso o los usuarios concurrentes, cómo se conectan en el tiempo y cómo están, porque esto también nos puede permitir saber si tenemos que hacer un aumento en uso de licencia, etc. Pasando a la parte de seguridad, entonces esto atañe también entonces a la parte de IT y a la parte en las organizaciones, la parte de seguridad como tal. Comenzamos a ver entonces dashboard y KPIs relacionados con lo que es los usuarios, cantidad de usuarios, si tienen habilitado que el password no expire, que es una característica ahorita muy particular de que se debe marcar o no. César. ¿Un comentario si va a hacer? Sí, hay un comentario ya hablando de usuarios. Otro César, tu tocayo, pregunta, ¿existe un plazo máximo hacia atrás en donde se pueden consultar acciones de un usuario en particular? Por ejemplo, acciones de eliminación, de documento, almacenamiento, etcétera. No me voy a ir a la pantalla en particular, pero todas las pantallas, como vemos viendo el dashboard, tienen este campo de tiempo. Entonces, el tiempo, fíjense que Splunk viene con muchas precondiciones cargadas. Yo puedo ver, por ejemplo, los últimos 15, 60, 4 horas, los últimos 30 días, y puedo ver, sin embargo, todo all time. ¿De qué va a depender de esto? Cuando hacemos carga de datos en Splunk, y entrando un poco, me voy a salir un poco del tema, pero para responder la pregunta, cuando hacemos carga de Splunk y cuando configuramos Splunk,
nuestros datos se cargan de alguna manera como en índices, ¿verdad? Entonces, estos índices hay que especificarles con cuánto tiempo de data se van a conservar. Por ejemplo, si estamos cargando datos de métricas de CPU, memoria, no tiene mucho sentido mantener tal vez más de un mes o más de 3 meses. No tiene como mucho sentido porque son métricas y no hago nada con mirar tampoco tan atrás cómo estuvo el CPU, si ya es algo que pasó y el problema pudo haber pasado. Pero supongamos que estamos en una compañía tipo banco donde se deben de guardar ciertos eventos que son más delicados y por temas también, por temas de cumplimiento, ellos tienen que tener también más capacidad de guardar ciertos logs, tal vez porque tienen que demostrar cosas a lo mejor en 1 año, 5 años y hasta 10 años. Eso pasa dependiendo de los clientes y dependiendo de la organización. Entonces, Splunk se puede configurar para que esos eventos se guarden en el tiempo de acuerdo a nuestras necesidades. Por supuesto, eso va atado a un tema de licencia, capacidad de disco de la infraestructura, etc. No sé si responde la pregunta. Por lo tanto, si tengo eventos de usuario y quiero saber en el tiempo hace cuánto tiempo eliminaron o algo, sí, lo puedo perfectamente configurar y lo puedo perfectamente cargar. Por supuesto, las consultas también que requieren más tiempo de mirar hacia atrás, igual va a depender del procesamiento de la máquina, requieren más tiempo para la muestra de los datos. Entonces, continuando con este dashboard de usuario, tenemos lo que son 73 usuarios. Todos no tienen desactivado que la cuenta, que el password expira, pues, y ninguno ha tenido login fallidos. Entonces, fíjense, esto para la gente de IT o por temas de correlacionamiento y un tema también muy importante a nivel de Splunk y lo poderoso que puede ser Splunk, yo puedo tener eventos para mi organización y puedo estar capturando eventos de Active Directory. Mi Dockware puede estar configurada para que la configuración de login esté configurada con cuentas relacionadas con el mismo Active Directory. Entonces yo pudiera hacer correlación de eventos de que si una cuenta está teniendo problemas de login fallidos en Dockware, cómo está afectando, o si viene eso por el Active Directory, o si de repente viene por un servidor de SQL. Pudiera tener entonces correlacionamiento de usuarios con distintas plataformas y ver dónde está teniendo el problema y ahí poder atacar directamente si, por ejemplo, estamos teniendo un problema de ataque de fuerza bruta de una cuenta en alguna aplicación en específico. Entonces, otra de las características que posee Splunk, yo puedo saber, por ejemplo, si un usuario en particular tiene tantos login fallidos en un tiempo específico, por ejemplo, en los últimos 3 minutos, todo eso lo puede calcular Splunk, se puede configurar y yo puedo generar una alerta que le llegue y te, hey, tal cuenta de usuario está teniendo en los últimos 3 minutos tantos login fallidos. Yo defino los umbrales y defino cómo va a ser esa alerta. Entonces podemos hacer remediaciones o gestionar estas alertas y a priori entonces atacar y gestionar posibles problemas que pueda estar teniendo en mi organización. Continuando con este dashboard, yo puedo ver entonces mis usuarios activos y mis usuarios inactivos, ¿no? Con respecto al total que estoy manejando. Y de esos usuarios activos, ¿cuáles son los más activos? O sea, ¿cuáles están teniendo más intervención en Dockware, ¿no? Por ejemplo, este usuario M barra es el que está teniendo un 31% de toda la actividad de lo que se está llevando en el tiempo que seleccioné en Dockware. Entonces, igual, acá ahora veo un detalle. Ese usuario, cuáles son los datos de ese usuario, para tener información un poco más detallada de los usuarios activos que están interviniendo en Dockware y también un listado de los usuarios que están inactivos. Entonces, esto nos pudiera decir, si buscamos en el tiempo o gestionamos en el tiempo, a lo mejor una licencia pudiéramos liberarla porque el usuario nos damos cuenta que no la está usando como debería. Con respecto a la actividad de usuario, este es bien importante porque podemos definir para una organización y para un usuario en particular o para todos los usuarios, yo puedo definir el horario laboral y puedo saber qué están haciendo mis usuarios en ese horario o qué están haciendo fuera de horario laboral, si están interviniendo con documentación, si están trabajando. Entonces, fíjense que acá tenemos 33 documentos y están teniendo actividades de carga, de abrir, exportar, editar un contenido y cómo se comportó esas actividades en el tiempo, ¿no? Esos mismos tipos de eventos, cómo están relacionados. Entonces, fíjense que
fuera de este horario laboral, desde las 8 de la mañana, de las 8 de la mañana hasta las 6 p.m., yo tengo que la actividad ocurrió en ese momento, ¿no? Después entonces tengo que no tengo actividad laboral. Entonces mi gráfico me está mostrando cómo se comportaron esos eventos con respecto a mi horario definido de trabajo. Pero también puedo ver entonces qué está pasando con usuarios que están haciendo actividad en horario no laboral. Entonces tenemos acá, por ejemplo, un usuario que se conectó y hizo carga de archivos. Y puedo ver entonces qué está haciendo en ese tiempo y qué están haciendo también en tiempo mucho más atrás. ¿Qué usuario, a qué hora se conectaron y qué eventos hicieron y qué estuvieron haciendo en la plataforma en un determinado momento? Entonces esta parte es muy importante porque podemos ver la actividad de usuarios en un horario específico o en horario fuera de trabajo y determinar si nuestros usuarios, si eso es un comportamiento correcto o anómalo. Continuando con las conexiones, yo puedo saber qué usuarios están conectados actualmente, ¿sí? Quiénes son esos usuarios, qué productos están usando de Docware y cómo están sus conexiones en el tiempo en el producto, qué están haciendo, en qué momento se están conectando y cómo están trabajando. Entonces, igual, permite monitorear, permite hacer gestión sobre las conexiones y cómo trabajan nuestros usuarios en la organización. Esta parte de Request Analyzer está relacionada con un poco la gestión o el manejo de eventos a nivel de IIS. ¿Cuántas solicitudes estoy teniendo? De esas solicitudes, ¿cuántas están teniendo un estatus OK? Entonces, me permite saber o verificar si estamos en un comportamiento, si estamos en una operación continua bastante asequible. Sobre qué regiones están haciendo las conexiones. Fíjense que para el caso de nuestra organización tenemos conexiones desde Chile y Estados Unidos, pero entonces yo pudiera de repente aquí generar una alerta. Hey, me están haciendo algunas solicitudes de, no sé, de China y no me interesa o quiero saber cuando eso ocurra. Pues podemos construir y generar una alerta de cuando eso ocurra, que me alerte y podamos hacer gestión sobre esa alerta y hacer verificaciones de qué posible, si es un usuario de repente que usa una VPN rara, si es un intento de uso de una cuenta y están tratando de hacer mal uso de esa cuenta en otra región, etc. La parte de agentes o usuarios de agentes, cómo se está distribuida en el uso de los usuarios. Lo mismo que la parte anterior acá a nivel de países, pero fíjense que la fuerza o la potencia que tiene Splunk te lo puede mostrar a nivel geográfico en forma de ubicación. Dio un error lo que es como tengo los datos precargados, me dio un error de la carga, pero ahí voy a cargar de nuevo. Podemos ver el orígenes, las distintas IP orígenes que estamos teniendo y hacia dónde se conectan, si deberían estarse conectando hacia mi IP de Docware, de IIS que está teniendo el servicio, pero pudiéramos ver entonces los orígenes de distintas IP y si de repente queremos hacer una investigación o ver si hay alguna IP que no nos corresponde o no, o puede tener asociado algún problema, y los distintos URLs que están visitando cuando hacen esas solicitudes, cómo está el número de solicitudes, el porcentaje, etc. Entonces, es un resumen bastante detallado y es un resumen bastante fácil de analizar y fácil de ver para este caso de IIS y la parte de solicitudes. César, en honor al tiempo y que hay hartas preguntas, te voy a nombrar algunas para tratar de responderlas brevemente y también tratar de cerrar aquí un poco para poder llegar a las preguntas del final, porque igual ya vamos. Ya, si quieres, me das un minuto, me quedan 2 dashboards que son sencillos y pasamos a las preguntas entonces. ¿Te parece? Súper, buenísimo. Ya, para acelerar un poco, entonces acá estoy mostrando por cabinet. Igual protejo los nombres de los cabinets por tema de cuidado, pero acá simplemente estoy mostrando configuraciones de seguridad que puedo hacer sobre los cabinets como tracking, live backup, security level, replication, cuáles están activas y cuáles no están activas para un cabinet en particular. Temas de configuración y el último nos permite ver sobre la parte de auditoría, sobre el log, system settings, podemos indagar cómo está en el tiempo, qué usuario, qué hizo, un poco más de detalle. Igual acá el object y el new value lo estoy ocultando por temas de nombre para evitar protección de datos.
pero acá podemos ser específicos, bueno, de que este usuario, por ejemplo, a esta hora eliminó una opción bajo una organización en particular, etcétera. Entonces podemos buscar detalles también en el System Audit. Con eso completo un poco, entonces, o no, completo lo que son las 4 funcionalidades que veníamos hablando, la parte de salud, operación, capacidad y seguridad, entonces, para DocuWare. Perfecto, mira, antes de, bueno, a ver si es que es necesario mostrar la pantalla o no, pero una pregunta acá de Francisco es si es que existe un dashboard que nos indique los volúmenes de requerimiento entre las distintas integraciones, entre paréntesis, web service, web console, otros. Fíjate, toda la parte de volúmenes, tú puedes manejar perfectamente la integración de datos de volúmenes y de distintos KPIs, como vimos, de CPU, memoria, etcétera. Se pueden integrar todo lo que esté relacionado con el servicio, se puede integrar y se puede perfectamente monitorear o medir y hasta alertar. Inclusive Splunk te da mucho más allá, porque si acá lo que queremos mostrar es eso, tú puedes empezar a monitorear toda tu infraestructura, todos tus servidores Windows, todos tus servidores Linux, y ahí entonces dejo abierto para los que quieran conocer más Splunk. Tiene unos módulos premium que tiene que ver con el monitoreo de infraestructura, con un módulo que se llama ICSI, y un módulo también más poderoso para la parte de lo que es gestión de eventos de seguridad, que se llama Enterprise Security. Entonces, va a depender de la necesidad que tengamos, va a depender de lo que queramos, y podemos trabajar con Splunk Enterprise como base, haciendo muchas cosas, o si necesitan o tienen más requerimientos, empezar a adquirir los módulos premium que comentaba. Perfecto. Tengo 2 preguntas, una de Ariel y de Sara. Las voy a juntar, pero las juntamos y las respondemos al final, que somos por un espacio de conversación, entonces la voy a dejar para el final. Pero Perfecto. sigamos ahora con los beneficios brevemente y después vamos al cierre y ahí respondemos las preguntas finales. Excelente. Ya, fíjense que entonces, como tema poderoso que tiene Splunk, estamos como vimos, estamos viendo 2 herramientas o dos herramientas que soportamos, administramos y proponemos para sus soluciones. En este caso, entonces, unir esas herramientas permite lo que es una centralización de la visualización. Yo puedo tener distintos dashboards. En este caso, estuvimos viendo la aplicación de DocuWare, pero yo pudiera tener de mi Active Directory, de mi Office 365, dashboard de seguridad, etcétera. Y todo está centralizado en una misma aplicación, todo está centrado en Splunk. Por lo tanto, podemos hacer gestión y manejo mucho más rápido y mucho más fácil. Eso nos permite también que detección de fallas a nivel de servicios, a nivel de infraestructura, a nivel de aplicativo, porque con Splunk podemos integrar y gestionar eventos relacionados con infraestructura, relacionados propios con la aplicación o relacionados con el negocio. Si yo tengo una página de ventas y mis ventas bajaron en el día a un tanto porcentaje, yo puedo generar alertas también de KPIs asociados a mi negocio. Tenemos entonces correlación de eventos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener distintas plataformas y los eventos empiezan a correlacionarse. Un mismo usuario opera en Active Directory, opera en DocuWare, opera en Office 365. Entonces podemos tener correlación de eventos. Perdón. Tenemos mayor visibilidad y monitoreo sobre el funcionamiento y uso de la herramienta. Los que conocen DocuWare no tienen estas capacidades o esta visualización en una sola herramienta de ver todo lo que vimos y lo rápido que lo podemos ver. Entonces tenemos esa mayor visibilidad. Y por último, como he comentado, tenemos lo que es la generación de alertas sobre los datos. En cualquier momento, sobre cualquier dato, si lo tenemos, se puede generar una alerta, sea un usuario que tuvo un login fallido, sea un usuario que eliminó un documento, que hizo un upload, podemos hacer cualquier adaptación sobre cualquier alerta, sobre cualquier KPI que esté y les interese sobre su negocio. Le dejo el pase con mi compañero Seba. Muchas gracias. Gracias, César. Muy entretenida la demo. Para cerrar brevemente y no la sección de preguntas, bueno, ustedes ya nos conocen, llevamos 20 años en este viaje de la transformación digital de nuestros clientes, en donde hemos implementado soluciones que permiten
conectar a las personas, los documentos, los procesos y las plataformas. Y acá estamos viendo claramente una parte en donde estamos viendo cómo estas plataformas interactúan dentro de la organización y cómo se comportan, cuál es la salud de esta herramienta, etcétera. Pero bueno, también tenemos el tema de los documentos, lo que es DocuWare, el tema de procesos, lo que es automatización, etcétera. Y bueno, ustedes ya nos conocen, pero a los que nos conocen todo lo que hacemos, brevemente, tenemos por un lado lo que es robotización con RPA, lo que es la analítica de datos, lo que es la gestión documental en este caso, que aquí estamos relacionando lo que es la gestión documental con la analítica, DocuWare y Splunk. También tenemos la gestión de procesos, digitalización de documentos y escáneres. Pero como está tan entretenido el tema y quiero pasar a las preguntas, me voy a quedar hasta ahí nomás con este tema. Si quieren saber más de nosotros, aquí les dejamos los titulares. Si quieren conocer otros servicios, nos pueden contactar. Pero vámonos directamente a las preguntas. Primero que todo, antes de pasar a la sección final de preguntas, quisiéramos preguntarles qué funcionalidad les pareció más interesante. Nos interesa saber cuál es como la funcionalidad que les generaría mayor valor el tenerla en su organización para monitorear DocuWare. Ahí va la pregunta. Bueno, entonces, en este caso, ahí no sé si ya ven la pregunta, veo que están respondiendo. En este caso, no desplegué la respuesta, pero les voy a comentar los resultados. Bueno, está súper homogénea la respuesta, así que un punto que no tuvo tanta atención fue la detección de falla. Ahí es donde como que nadie votó, pero hay muchos votos en lo que es centralización de la visualización. Una gran característica de Splunk, lo que comentó César al final con los beneficios de Splunk, de hecho es la que más tiene votos. También lo que es la correlación de eventos, súper importante, tener una mejor visibilidad y la generación de alerta. Muy parejo todo, pero en general generación de alerta y centralización de la visualización es lo más votado. Y gracias de nuevo por su participación en las preguntas. Ahora vamos a las preguntas. Voy a retomar la pregunta de Sara y Ariel y la voy a mezclar un poquito. La Sara pregunta, consulta, ¿ustedes pueden eliminar los usuarios inactivos? Vamos a responder ese tema. Y también Ariel pregunta si estos indicadores pueden ser asignados, por ejemplo, a jefes de área, para que puedan ser revisados y enfocados en sus colaboradores. ¿Por qué la voy a mezclar? Porque, bueno, lo que mostró César, ustedes realmente vieron que estaba todo en verde, algunas cosas estaban en naranjo, amarillo, otras como en rojo. Uno, aparte de poder generar estos dashboards, uno puede generar ciertas reglas de negocio en donde, definiendo ciertos KPI, se generan las alertas. Entonces, las alertas se generan, esa alerta al generarse se pueden configurar a quienes se notifica, en ese caso ahí responde la pregunta de Ariel, y en el caso de lo que estamos mostrando hoy en día, Splunk lo estamos usando para tener visibilidad de todo lo que está pasando. Aquí podemos, por ejemplo, generar una alerta de que hay un usuario que permanece inactivo por más de un mes, y esa alerta va a ir a un jefe de área, en donde ese jefe de área puede tomar la decisión de dar de baja a su usuario. No lo vamos a hacer a través de Splunk, pero Splunk nos permitiría, por ejemplo, el día de mañana generar ese tipo de alertas para que podamos tomar acción y de repente cuidar nuestro licenciamiento, sacarle mayor provecho, de repente podemos tener licencias que no están en uso, y ahí podemos obtener esa información. Entonces ahí respondo la pregunta de Sara respecto a si es que se pueden eliminar usuarios inactivos. Eso, creo que ya, no sé si hay más preguntas, las fuimos respondiendo todas en el camino. Aclarar un poquito, tal vez realmente destacar algunos puntos, que es que esta herramienta que mostró César es para monitorear DocuWare en on-premise. Hay varios clientes de acá que tienen on-premise y hay otros que tienen cloud. Esta herramienta también se puede adaptar, o sea, no adaptar, vamos también a ofrecer a los clientes que tengan DocuWare Cloud para que puedan monitorear su DocuWare Cloud, y obviamente van a haber algunas variaciones porque obviamente a nivel de infraestructura no se comporta de la misma forma, o qué es lo que nos interesa a nosotros saber. De hecho, acá hay otra pregunta. Hola, mi rol está más enfocado a gestión y visualización de estado de documentos. Pregunta, ¿podría usar DocuWare para cargar contratos? Ver analítica, por ejemplo, si están firmados, responsables. Disculpa, tampoco se me cortó el mensaje acá, en dos partes. Pregunta, ¿podría usar DocuWare para cargar contratos? Y, por ejemplo, él pregunta si puede ver analíticas, si estos contratos están firmados, quiénes son los responsables, etcétera. Yo creo que ya han entendido un poco la pregunta. O sea, es ver como el estado, por ejemplo, de un documento de DocuWare en un flujo de trabajo, por ejemplo. Creo que así lo entendí. Y, por ejemplo, ver quiénes son los responsables del documento, ver en qué parte del proceso del flujo están, si están firmados o no. Ahí, César, no sé si tú tenés más detalle. Ahí está. Me corroboraron que esa es la pregunta. Ya, perfecto.
Tendría que revisar si a nivel de infraestructura, a nivel de las tablas o algo, todo eso se maneja, seguramente sí. Hay un tema que a nivel de cloud puede ser un poco más difícil de obtener ese tipo de datos, pero con robótica igual podemos ir a las distintas pantallas y ver el estado de ciertos documentos y ver qué está pasando. Entonces, la respuesta va a relacionar lo siguiente. Si Docware permite o muestra eso que tú necesitas, perfectamente lo podemos llevar a Splunk. O sea, siempre y cuando Docware lo muestre, si es una característica de Docware, si Docware te muestra qué documento está firmado, qué no está firmado, entonces perfectamente lo podemos cargar en Splunk y perfectamente podemos hacerlo visible para tu organización. De hecho, ahí también reforzar lo que dijo Matías cuando habló de Splunk, que Splunk es una herramienta de monitoreo. Esto es una aplicación para Splunk para monitorear Docware. ¿Qué significa esto? Que todo lo que ustedes vieron ya viene como, entre comillas, preconfigurado. Entonces, al estar preconfigurado, nosotros conectamos el Docware a Splunk y ya al ingestar los datos van a empezar a ver valor en cada uno de esos paneles que ustedes vieron. Eso nos cierra la opción de que nosotros podamos, a partir de ahí, generar distintos paneles y distintas visualizaciones acorde a lo que ustedes necesiten o lo que ustedes requieran. Entonces, al final, lo que ustedes vieron acá es como el desde, y el desde que ya está configurado, ya está listo para, es como un plug and play y empezar a usar. Entonces, por ejemplo, ese tipo de monitoreo, por ejemplo, del proceso de un flujo dentro de Docware, como decía César, si existe el log lo podemos obtener y si no existe así de forma rápida la obtención, también incluso podríamos ir con un RPA, con un robot, a hacer que el robot descargue, por ejemplo, los estados de todos los documentos, quiénes son los responsables, y lo ingeste también como un archivo de datos en Splunk y podamos también tener esa visualización. Entonces, Splunk es una herramienta súper potente para analizar datos. Se pueden analizar datos de todo tipo, o sea, desde todos los orígenes, el cómo los traemos, también tenemos las capacidades de ver ese tema. Entonces, acá es solamente un resumen de lo que podemos hacer, pero siempre está la opción de hacer más cosas y si quieren saber más, obviamente nos pueden contactar. Aquí ya, bueno, acá hay una solicitud de que los contactemos, los vamos a contactar, así que muchas gracias, Warner, por tu requerimiento. Hablando de solución preconfigurada, aprovecho de pasarle un dato. Así como vieron esto, que es al final una preconfiguración de un monitoreo de Docware, también para los que no conocen mucho Docware o quienes todavía no tengan mucho uso de la herramienta de Docware o no hagan mucho uso de la herramienta, estamos en un próximo webinar hablando de cómo Docware tiene una solución preconfigurada para distintas líneas de negocio o distintos propósitos que podría tener Docware, que ya vienen preconfigurados, por lo tanto podemos llegar también con una solución ya bastante avanzada y no partir de cero, así que también ahí tenemos un tema interesante del próximo webinar. Los vamos a contactar, les vamos a enviar la invitación, así que si les interesa saber de ese tema también, bienvenidos están. Nos quedamos sin preguntas, creo. Déjenme ver si hay otra más, pero creo que ya no. Eso sería todo. ¿Algo que quieran comentar, César, Matías, antes de dar el cierre? Sí, yo, bueno, darle gracias a todos por su tiempo, por su participación. Estamos dispuestos a ayudarlos en lo que necesiten para su organización, para sus aplicaciones, con Docware o para las distintas aplicaciones que necesiten. Si quieren empezar a integrarse en el mundo del monitoreo y de la seguridad, que de verdad es necesario y para allá se está destinando muchas cosas. Entonces, bueno, estamos acá para ayudarlos y acompañarlos en sus soluciones. Gracias. Bueno, ahí hay una última encuesta para que nos den su apreciación de cómo estuvo el webinar. Siempre estamos tratando de mejorar, así que todas las respuestas son válidas. Qué bueno que les haya gustado, en todo caso veo hartas respuestas positivas. Y también por último les vamos a dejar un link de contacto en donde ustedes pueden ahí pinchar y contactarse con nosotros directamente o en el mismo chat acá pedir que los contactemos y nosotros los vamos a contactar después de este webinar. Y eso, al final les dejamos al cierre del webinar para ver un video cortito, son 2 minutos de Splunk, para que si les quedó gustando también la herramienta Splunk y ver cómo la pueden aplicar en otras áreas del negocio, invitados también a ver el video y a conocer un poquito más de Splunk. Así que cerramos acá, nos despedimos y con eso damos por cerrado el webinar y lo dejamos con el video. Muchas gracias por participar, gracias Matías, gracias César por su colaboración. Nos vemos en un próximo webinar, que estén muy bien. Muchas gracias.
Right now, events that could affect your business are happening everywhere. Data is happening across devices, systems, and interactions. And you're probably spending too much time managing that data. Wouldn't you rather be putting it to work? Meet Splunk, the Data to Everything platform. It can help you turn data into doing, so you can make IT, security, and every part of your organization work better. But where do you start? First, you need to know what's happening. Splunk's investigative approach means you don't have to structure your data before you ask it questions, and adding new data sources on the fly is easy. So you can add data from here, here, and even here. With countless sources at your fingertips, you'll find insights that can help you improve service levels, reduce costs, mitigate threats, and deepen customer understanding. And insights are just the beginning. The Data to Everything platform is built to get stuff done. It's loaded with features and tools that fully harness the power of machine learning, automation, and orchestration, so you can make faster decisions and take faster action. And because it's all on Splunk, you'll have less complexity to manage, which brings us to the future. Data is a big part of our lives, and it's going to get bigger. By investing in technologies like mobile, augmented reality, and natural language processing, Splunk is enabling more types of users to access more types of data. That's the power of the Data to Everything platform. Discover what innovators at organizations everywhere already know. That when you bring data to everything, anything is possible. Let's turn data into doing.